Hola, soy Luisa Flores y te doy la bienvenida a este podcast. Me gusta mucho leer y escribir, pero la procrastinación me frena. Entonces se me ocurrió que hacer un podcast podría ayudar. ¿Cómo? Bueno, un episodio leeré un cuento mío y al otro episodio el cuento de alguien más. Así que tendré el compromiso de escribir un cuento cada semana. ¿Lo lograré? Ya veremos. Y luego de la lectura haré uno que otro comentario. Así que aquí comenzamos. Hola, ¿cómo estás? Hoy, en mi podcast Cuentos Míos y Ajenos, quiero leer y comentar este ensayo de la escritora estadounidense Flannery Connor. Flannery Connor nació en Savannah, Georgia, en marzo de 1925 y fue una escritora católica estadounidense del siglo XX. Autora de 2 novelas, 32 relatos, también publicó ensayos y reseñas. Escribió en un contexto sureño del sur de Estados Unidos. Sus personajes y el ambiente eran totalmente sureños y a la vez su obra trascendió el ámbito local para crear ficciones de carácter universal, conocidas hasta hoy en día. Fue hija única y estudió en la Universidad de Iowa creación literaria. Connor escribió, como les dije, 2 novelas, 32 cuentos. Tuvo una obra más bien corta porque murió de lupus a los 39 años. Y ella dijo muchas veces en sus ensayos, en sus clases, porque dio clases también, de que un escritor de ficción debe transmitir compasión, emoción y pensamientos, creando un mundo con peso y espacialidad. Aquí comenzaré a leer algunos extractos y partes de este ensayo de Flannery O'Connor para escribir cuentos. Cada mañana, entre las 9 y las 12, voy a mi estudio y me siento frente a una hoja de papel. Muchas veces solo me quedo ahí durante 3 horas sin que ninguna idea aparezca. Sin embargo, sé una cosa. Si alguna idea aparece entre las 9 y las 12, estoy ahí lista para ella. He oído decir que el cuento es uno de los géneros literarios más difíciles. Y siempre he tratado de decidir por qué la gente piensa de esa manera acerca de algo que para mí parece ser uno de los más naturales y fundamentales medios de expresión humana. Después de todo, comenzamos a escuchar y a contar cuentos desde que somos niños, y no parece haber nada excesivamente complicado en ello. Sospecho que la mayoría de ustedes ha estado contando cuentos toda su vida, y sin embargo, han venido aquí para descubrir cómo hacerlo. Todavía sospecho que la mayoría de las personas se inician con algún tipo de habilidad para narrar un cuento, pero que ésta se pierde a lo largo del camino. Claro que la capacidad de crear vida con las palabras es en esencia un don. Si lo tienes, puedes desarrollarlo. Y si no lo tienes, mejor dedícate a otra cosa. No obstante, he descubierto que quienes carecen de este don son los que con más frecuencia se empeñan en escribir cuentos. Como quiera que sea, estoy segura que son ellos los que escriben los libros y los artículos acerca de cómo escribir cuentos. También habla en este ensayo sobre la técnica. Dice: creo que discutir la confección de un cuento a partir de un argumento, personaje y tema es como tratar de describir la expresión de un rostro concentrándose a señalar dónde están los ojos, la nariz y la boca. He oído a estudiantes decir: soy muy bueno con los argumentos, pero no puedo hacer nada con los personajes. O tengo este tema, pero no tengo argumento. Y en una ocasión escuché a uno afirmar: tengo la anécdota, pero no tengo la técnica. Esta llamada técnica
es el caballito de batalla de todos ellos. Una vez di una charla en un club de escritores y durante la sesión de preguntas, una mujer me solicitó, con las mejores intenciones, que si podría proporcionarle una técnica para escribir un cuento dentro de un cuento. Debo admitir que en ese entonces no era tan ignorante que ni siquiera sabía qué cosa era eso. Sin embargo, ella me aseguró que sí existía algo así, porque ella se había inscrito en un concurso y si escribía un cuento dentro de un cuento se iba a ganar $50. Pero, haciendo a un lado a los que carecen de talento para el cuento, existen otros que sí lo tienen, pero se la pasan a tropezones porque no tienen idea de lo que es un cuento. Todo el mundo piensa que sabe lo que es un cuento, pero si ustedes piden a un principiante que escriba uno, serán los responsables de casi nada. Harán una reminiscencia, tiran un episodio, una opinión, una anécdota, cualquier cosa que ustedes quieran menos un cuento. El cuento es una acción dramática completa y en los buenos cuentos los personajes están vistos a través de la ficción, de la acción, y la acción parece controlada mediante los personajes. El resultado de todo eso, junto, es un significado que se desprende de la completa presentación de la experiencia. Yo prefiero decir que un cuento es un acontecimiento dramático que involucra a una persona porque esta es una persona en particular, es decir, porque forma parte de la condición humana general y experimenta alguna situación humana específica. Por ejemplo, dice Flannery acá en el ensayo, un cuento involucra siempre, de una manera dramática, el misterio de la personalidad. Claro, este es un humilde principio y la mayoría de las personas piensan que quieren escribir cuentos y no está dispuesta a empezar por ahí. Quieren escribir acerca de problemas, no de la gente, acerca de temas abstractos o de situaciones concretas. Tienen una idea, una opinión, quieren ser escritores, quieren comunicar su sabiduría al mundo de una manera lo suficientemente sencilla como para que alguien la pueda entender. Como quiera que sea, no tienen una historia y tampoco estarían dispuestas a escribirla en caso de que la tuvieran. Y ante la ausencia de algo que contar, se lanzan a la búsqueda de una teoría, una fórmula, una técnica. A ver, de ninguna manera esto significa que cuando se escribe un cuento se tengan que olvidar o dejar de lado la postura moral, tus bases básicas como persona. Nuestras creencias serán la luz por la que habremos de mirar, pero no serán lo que se vea, ni tampoco un sustituto del acto de mirar. Para el escritor de ficción, todo tiene su punto de prueba en el ojo. El ojo es un órgano que a la larga involucra la personalidad entera, la porción del mundo que éste puede abarcar. Involucra el juicio. El juicio es algo que principia con el acto de ver. Y cuando no es así, o cuando se separa la visión de la escritura, provoca una confusión mental que se transmite luego al cuento. Escribir ficción se hace a través de los sentidos. Y creo que una de las razones por la que la gente encuentra tan difícil escribir cuentos es que olvidan cuánto tiempo y paciencia se requiere para convencer por medio de los sentidos. Ningún lector que no experimente en verdad, al que no se le haga sentir el cuento, va a creer aquello que el escritor le dice. La primera y más obvia característica de la ficción es que tiene que ver con la realidad, a través de lo que puede ser visto, oído, olido, gustado o tocado. Claro que esto es algo que no puede aprenderse solo de memoria, tiene que aprenderse con el hábito. Tiene que convertirse en la manera en que habitualmente se ven las cosas. El escritor de ficción debe darse cuenta que no puede crear con pasión
con compasión, emoción con emoción, u opinión con opinión. Tiene que proporcionar todo esto en un cuerpo. Tiene que crear un mundo con peso y dimensión. Crear su propio espacio. Otros datos que da Flannery o indicaciones de las reflexiones que ella hizo acerca de la escritura de ficción y la escritura de cuentos específicamente, es que por lo menos habla acá también de lo que se nutre la ficción. Por ejemplo, aquí dice: no obstante decir que la ficción se enriquece con el uso del detalle, no refiere al simple y mecánico ejercicio de amontonar los detalles. El detalle tiene que ser controlado por el propósito total y cada detalle debe ser colocado para trabajar en su favor. El arte es selectivo. Lo que aparece en él, en esencia, y produce movimiento, son detalles que enriquecen el cuento. Todo esto amerita tiempo. Un buen cuento no debería tener menos significado que una novela, ni su acción debe ser menos completa. Nada que resulte esencial para la experiencia principal puede quedar fuera del cuento. Toda acción debe estar satisfactoriamente justificada en términos de su motivación y tiene que contar con un principio, un medio y un final, aunque no necesariamente en ese orden. Aquí hay otro dato que da Flannery y que nos indica, por ejemplo, dice: creo que muchas personas deciden que quieren escribir cuentos porque son breves. Y por breves, ellos entienden breves en todos los sentidos. Creen que un cuento es una acción incompleta y en la que muy poco aparece mostrado y mucho sugerido. Y creen que sugiere algo solo con no mencionarlo. Esto resulta muy difícil. Es muy difícil desengañar a un principiante respecto a esta idea, porque piensa que cuando omite algo está siendo sutil. Cuando alguien le dice que tienen que poner algo en el papel para que pueda haber algo, piensa que se trata de un idiota insensible. Tal vez la pregunta central para ser considerada en cualquier discusión relacionada con el cuento sea la de qué debemos entender por breve. Lo breve no significa escaso. Un cuento deberá ser extenso en profundidad y proporcionarnos una experiencia significativa. Por ejemplo, dice otros detalles sobre la experiencia de escribir cuentos, que nos cuenta aquí, por ejemplo, dice en este ensayo, por ejemplo, dice: cuando se escribe un cuento, solo se tiene que escribir uno. Sin embargo, siempre habrá quienes se rehusarán a leer el cuento escrito. Y esto trae a mente la terrible pregunta de ¿para qué tipo de lector se escribe cuando se escribe ficción? Tal vez cada uno de nosotros piense que contamos con la solución personal para este problema. Pero en lo que a mí concierne, tengo una muy elevada opinión del arte de la escritura y una muy baja opinión de lo que se llama el lector promedio. Me digo a mí misma que no puedo escapar de él y que la suya es la personalidad que se supone debo mantener alerta. Pero al mismo tiempo también se supone que tengo que proporcionar al lector inteligente la experiencia profunda que busca la ficción. Claro que en verdad ambos tipos de lectores no son sino facetas de la propia personalidad del escritor y que en última instancia el único lector de que éste puede conocer algo es él mismo. Todos escribimos a nuestro propio nivel de entendimiento, pero resulta parte de las características peculiares de la ficción, en que su superficie literal pueda estar hecha de manera que produzca divertimento para un tipo de lector en el obvio plano físico, al mismo tiempo que el significado
en la persona entrenada para experimentarlo. Ella ha separado o separó de sus reflexiones los tipos de lectores que podían acceder a su material. Ella era como que dividió a sus lectores potenciales en principiantes y experimentados. Los que tenían cierto nivel para entender un poco la profundidad de la historia, y el principiante que, aunque haga una lectura más superficial, menos profunda, por lo menos obtenga divertimento, que enganchado con la historia entienda la narración, que es lo que se quiere hacer con un cuento. Ahora, el significado es lo que evita que el cuento sea breve. Ella está hablando ahora con respecto a lo de la brevedad en el cuento. Entonces, mientras más significado tenga un cuento, menos breve es, por más breve que se vea en el papel. Ya le da una dimensión profunda al significado. Dice: prefiero hablar del significado de un cuento que del tema de un cuento. La gente habla del tema de un cuento como si aquel fuera el cordón con el que está atado un costal de comida para pollos. Creen que si pueden coger el tema de la manera en que se puede coger el cordón correcto del saco de comida, podrán abrir el cuento y alimentar a las gallinas. Pero no es así como el significado opera en la ficción. Cuando se puede exponer el tema de un cuento, cuando se puede separar del cuento mismo, entonces se puede estar seguro de que no se trata de un buen cuento. El significado debe estar encarnado al cuento. Ambos deben conformar un monolito. Cuento es una manera de decir algo que no puede ser dicho de otro modo. Se necesitan todas las palabras del cuento para expresar su significado. Se narra un cuento porque una explicación sería inadecuada. Cuando alguien pregunta de qué se trata un cuento, lo único acertado es aconsejarle que lea el cuento. El significado de la ficción no es el significado abstracto, sino significado experimentado. Y el propósito de hacer declaraciones respecto al significado de un cuento es solo para ayudarnos a experimentar más plenamente el significado. La ficción es un arte que requiere la más estricta atención a lo real, sin importar que el escritor esté escribiendo un cuento realista o uno fantástico. Lo que quiero señalar, dice Flannery, es que siempre comenzamos con lo que es o con lo que se tiene la posibilidad eminente de ser verdad. Hasta cuando se escribe una fantasía, la realidad es su base más apropiada. Algo resulta fantástico porque es tan real que resulta fantástico. Graham Greene ha dicho que no se puede escribir "me detuve al borde de un abismo sin fondo", porque eso no puede ser verdad. O corriendo escaleras abajo salté a un taxi, porque eso tampoco es verdad. Sin embargo, Elizabeth Bowen puede escribir de uno de sus personajes que se estrujó el cabello como si escuchara algo dentro de él, porque eso es altamente posible. Me atrevería a afirmar que la persona que escribe una fantasía tiene que estar aún más detenidamente atenta al detalle concreto que alguien que escribe en la vena naturalista, ya que, mientras más presiona el cuento la credulidad, más convincentes deben ser sus elementos. A ver, ella da como ejemplo la metamorfosis de Frank Kafka. Dice: esa es una historia de un hombre que despierta una mañana convertido en una cucaracha, aunque sin haber perdido su naturaleza humana, su personalidad humana. El resto de la historia tiene que ver con su vida, sus sentimientos y su muerte, como un insecto con naturaleza humana. Esta situación resulta aceptada por el lector, debido a que los detalles concretos de la historia son absolutamente convincentes. El hecho es que el relato describe la naturaleza dual del hombre, de una manera tan realista que es casi insoportable.
La verdad no aparece distorsionada, sino, por el contrario, cierto grado de distorsión es utilizado para acceder a la verdad. Si admitimos como debemos que lo aparente no es lo mismo que lo real, entonces debemos conceder al artista la libertad de llevar a cabo ciertos reordenamientos de la naturaleza si esto conduce a una más profunda penetración de la visión. El artista mismo debe siempre recordar que lo que está reordenando es la naturaleza. Y eso él tiene que saberlo además de contar con la capacidad de describirla con propiedad, a fin de tener la autoridad de reordenarla completamente. Aquí Flannery está explicando las naturalezas, las libertades literarias que un autor de ficción se puede tomar a la hora de escribir un cuento. Si partimos del hecho de que solamente da credibilidad al cuento una narración basada en la realidad, estas libertades literarias hacen que el lector acepte este universo que le estamos enseñando, esta idea de mundo que estamos mostrando. Así como todos aceptamos que un hombre amaneció convertido en cucaracha con personalidad humana, uno puede también, jugando con estas libertades literarias, lograr el mismo efecto. Eso espero, ¿no? en eso estamos trabajando. Eso es el logro, un logro básico, que es hacer creíble la historia. Que el lector entienda que este mundo que le estamos enseñando, que le estamos ofreciendo, está basado en lo real, puede ser real. Por ejemplo, Flannery continúa con algunos efectos de algunos otros autores donde ponen en práctica esta demostración de mundos y de situaciones basadas en lo real que le dan credibilidad a la historia. Por lo menos, después acá sigue con... aquí hay otra parte donde habla sobre... Dice, en la buena ficción, ciertos detalles tenderán a la acumulación de significado, a partir de la acción del cuento mismo. Cuando esto sucede, los detalles se vuelven simbólicos por la manera en que funcionan. En una ocasión, escribí un cuento llamado Good Country People, en el que una doctora en filosofía sufre el robo de su pierna de madera a manos de un vendedor de Biblias, a quien ella trató de seducir. Admito que, parafraseada de esta manera, la situación resulta un simple chiste de mal gusto. Al lector promedio le encanta atestiguar el robo de la pierna postiza de cualquiera. Eso es un gancho. Pero sin dejar de interesar a este tipo de lector y sin hacer declaraciones plenas de intenciones elevadas, el cuento se las ingenia para actuar a otro nivel de la experiencia, al permitir que la pierna de madera acumule significado. Al principio del cuento se plantea el hecho de que la doctora en filosofía es una inválida, tanto del cuerpo como del espíritu. No cree en nada que no sea su propia creencia en nada. Percibimos que hay un trozo de palo en su alma, corresponde a su pierna postiza. Claro, que esto nunca se dice abiertamente. El escritor declara lo menos posible. El lector efectúa esta conexión a partir de los elementos que se le muestran. Inclusive, hasta podría ignorar lo que está realizando la conexión. Sin embargo, la conexión está allí, produce un efecto en él. En la medida que el cuento avanza, la pierna de palo continúa acumulando significado. El lector se entera de lo que la muchacha siente por su pierna, lo que su madre siente y lo que la campesina del lugar siente al respecto. Al final, cuando el vendedor de Biblias aparece en escena,
La pierna ha acumulado tanto significado que ya está, como dice el dicho, cargada. Cuando el vendedor de Biblias las roba, el lector se percata que ha despojado a la muchacha de parte de su personalidad y que mediante ello le ha revelado por primera vez su propia y profunda aflicción. Si quiere afirmar que la pierna de madera es un símbolo, se puede hacer, pero por principio es una pierna de madera y como pierna de madera resulta absolutamente necesaria al relato. Tiene su lugar dentro del nivel literal del cuento, pero actúa tanto en la profundidad como en la superficie. Enriquece el relato en todas direcciones, cual es en esencia la manera en que un cuento escapa de ser breve. Supongo que es necesario decir algo respecto a la manera en que esto sucede. Yo no querría que ustedes pensaran que ese cuento solo me senté y me dije, voy a escribir un cuento acerca de una doctora en filosofía con una pierna de palo y voy a usar la pierna de palo como símbolo de otro tipo de aflicción. Tengo dudas de que los escritores sepan qué es lo que van a hacer cuando empiezan a escribir. Cuando comencé ese cuento, ignoraba que se iba a hacer, que iba a haber una doctora en filosofía con una pierna de madera. Simplemente me descubrí una mañana escribiendo la descripción de dos mujeres de quienes sabía algo y antes de que me diera cuenta ya había endilgado a una de ellas una hija con pierna de palo. Ya con el cuento adelantado y al vendedor de Biblias, pero no tenía idea de lo que iba a hacer con él. No supe que iba a robar la pierna postiza, sino hasta 10 o 12 renglones antes de que lo hiciera. Pero cuando descubrí que esto era lo que iba a suceder, me percaté de que era inevitable. Se trata de un cuento que provoca un golpe en el lector y creo que la causa de ello es que produjo un golpe en el escritor. Daneri aquí explica que cuando que ideó esta historia pensó en las mujeres, mucho detalle, les fue añadiendo aflicciones, preocupaciones, y hasta el vendedor de Biblias, el que le robó la pierna al personaje. Pero lo de la pierna de madera vino después. Y que al escribir ello, produjo un doble impacto. Impacto en el lector y uno en ella cuando se le ocurrió la idea. Aquí continúo. Pese al hecho de que este cuento surgió de una manera tan aparentemente espontánea, un cuento que casi no necesitó correcciones, estuvo bajo control a lo largo de su escritura. Si alguien me preguntara que cómo se produce este tipo de control, si no es mediante la plena conciencia, respondería que todo reside en lo que Meritain llama el hábito del arte. Es un hecho que la escritura de ficción es un fenómeno en el que participa la personalidad completa, la mente consciente, así como la inconsciente. El arte es el hábito del artista. Los hábitos deben estar profundamente enraizados en la personalidad entera. Como cualquier otro hábito, tiene que ser cultivado por la experiencia durante un largo periodo de tiempo. Enseñar cualquier clase de escritura es, en definitiva, un asunto de enseñar al estudiante a desarrollar el hábito del arte. Creo que es más una mera disciplina. Aunque también lo sea, creo que es una manera de observar el mundo creado y de usar los sentidos de tal manera que los forcemos a descubrir las cosas con tanto significado como sea posible. Claro que no soy tan ingenua como para suponer que la mayoría de las personas vienen a las conferencias de los escritores, lo hacen para enterarse de qué tipo de visión resulta necesaria para escribir los cuentos. Aún en el caso de que ustedes deseen escuchar eso, sus principales preocupaciones son inmediatas y de índole práctica. Quieren saber cómo poder escribir verdaderamente un buen cuento, luego cómo saber cuándo lo han conseguido,
Asimismo, quieren saber cuál es la forma de un cuento, como si la forma fuera algo que se puede existir al margen de cada cuento, que pudiera aplicarse o imponerse al material. Por supuesto que mientras más se escriban, más cuenta se darán de que la forma es orgánica, que es algo que surge del material, que la forma de cada cuento es única. Un buen cuento no puede ser reducido, solo puede ser expandido. El cuento resulta bueno cuando continuamos viendo más en él y aún así escapa de nosotros. En ficción, 2 más 2 siempre son más de 4. Creo que la única manera de aprender a escribir cuentos es escribiéndolos y luego tratar de descubrir qué es lo que se ha hecho. El momento de pensar en la técnica empieza cuando se tiene el cuento enfrente. El maestro puede ayudar al estudiante analizando su trabajo y tratando de ayudarlo a decidir si ha escrito un cuento redondo o uno en el cual la acción ilumina totalmente el significado. Tal vez lo más útil que yo pueda hacer es exponerles algunas de las observaciones generales que hice acerca de los 7 cuentos que me enviaron algunos estudiantes. Las observaciones no encajarán con exactitud en ninguno de los cuentos en particular, sin embargo, son puntos respecto a lo que no hará ningún daño meditar por parte de quienes están interesados. Lo primero de lo que está consciente cualquier escritor es, por supuesto, del uso del lenguaje. El uso del lenguaje en estos cuentos resulta tal que, con una excepción, sería muy difícil distinguir un cuento de otro. Yo voy a hacer un alto. Ella está explicando acá que como ella da clases de escritura creativa, daba clases en aquella época, escritura creativa, solicitó unos cuentos a unos estudiantes, entonces le enviaron 7. Y lo primero que ella notó en común entre los 7 cuentos era el uso del lenguaje. Dice, el uso del lenguaje en estos cuentos resulta tal que, con una excepción, sería muy difícil distinguir un cuento de otro. Si bien recuerdo haberme topado con varios lugares comunes, no consigo acordarme de una sola imagen o metáfora de ninguno de los 7 cuentos. No quiero decir con esto que no los viera. Solo digo que ninguna fue lo suficientemente efectiva como para impresionar. A este respecto, haré una observación que me alarma considerablemente. Con excepción de un cuento, prácticamente no encontré la utilización del dialecto local. ¿Qué sucede? Esta es una conferencia de escritores del sur. Todos los cuentos provienen de Georgia o de Tennessee. Sin embargo, no hallé el sentido distintivo de la vida en el sur. Algunos nombres de lugares aparecen por ahí: Savannah, Atlanta, Jackson. Todos ellos pudieron haber sido sustituidos prácticamente por Pittsburgh, Passaic, otra ciudad, sin obligar a ninguna alteración en el cuento. Los personajes hablaban como si no hubieran escuchado otra clase de lenguaje que la que llega por el televisor. Todo esto indica que algo está fuera de foco. Aquí Flannery nota la influencia que ya en aquella época estaban teniendo en los medios de comunicación en los estudiantes que ella atendía. Hablaban como un comercial de televisión, hablaban como animadores de televisión, personajes de televisión, y eso lo traspasaban a las historias. Tal vez por eso ella sentía que todos escribían similar, usaban casi siempre el mismo tipo de lenguaje. Y tener un lenguaje distintivo que te diferencie es muy importante. También le puede aportar a tus cuentos una identidad propia, tu identidad propia, a tus historias. Tú no quieres que tus cuentos suenen, se sientan iguales a los de otros. Así que la atención al uso del lenguaje es bastante importante. Acá ella continúa, dice, son 2 los requisitos para la ficción:
Uno, el sentido del misterio y otro, el sentido de las costumbres. Se aprecian las costumbres en la textura de la existencia que nos rodea. La gran ventaja de ser escritor del sur es que no tenemos que ir a ningún lado a buscar costumbres. Malas o buenas, las tenemos en abundancia. En el sur vivimos en una sociedad que resulta rica en contradicciones, rica en ironía, rica en contrastes y particularmente rica en lenguaje. Y sin embargo, aquí tengo 6 cuentos escritos por sureños en los que casi no se utilizan los dones de la región. Claro que la causa podría ser que ustedes han sufrido tan a menudo el abuso de estos dones que ya están prevenidos contra su uso. No hay nada peor que un escritor que no usa los dones de su región, sino que se revuelca en ellos, exagera en el uso del lenguaje local. Todo llega a ser tan sureño que asquea, tan local que resulta ininteligible y tan literalmente reproducido que no conduce a nada. En general se pierde en lo particular, en lugar de que esto sea mostrado a través de aquello. No quiera que sea, cuando la vida que verdaderamente nos rodea resulta ignorada totalmente, cuando nuestros patrones de lenguaje son completamente pasados por alto, entonces algo anda mal. El escritor debe entonces preguntarse a sí mismo si no está tratando de aludir a algún tipo de vida que le resulta ajeno. El lenguaje caracteriza a la sociedad. Cuando se ignora el lenguaje, es tanto por ignorar todo el ambiente social que puede conformar a un personaje pleno de significado. No se puede separar a los personajes de su entorno y decir mucho acerca de ellos como individuos. No se puede decir nada significativo acerca del misterio de la personalidad, a menos que se ubique esa personalidad en un medio verosímil y significante contexto social. La mejor manera de lograrlo es con el lenguaje particular del personaje. Cuando en un cuento de Andrew Little, la anciana dice desdeñosamente que tiene una mula más vieja que Birmingham, obtenemos en una sola oración el sentido de una sociedad y de su historia. Buena parte del trabajo de un escritor del sur está ya hecho antes de que empiece a escribir, porque nuestra historia vive en nuestra forma de hablar. En un cuento de Eudora Welty, un personaje afirma: de donde yo vengo, usamos zorros como perros guardianes y búhos como gallinas, pero sabemos cantar. Hay todo un libro en toda esa oración, solo en esa oración. Y cuando la gente de una localidad puede hablar de esa manera, los escritores lo ignoran. Están desaprovechando lo que les pertenece. El sonido de nuestra habla es demasiado preciso como para desatenderse de él impunemente. Y si el escritor trata de deshacerse de su propio lenguaje, será responsable de destruir la mejor parte de su poder creativo. A ver, ella continúa haciendo observaciones de estos cuentos que le llegaron y que estaba leyendo en esta conferencia de escritores donde estaba precisamente escribiendo este ensayo. Dice, otra cosa que observé en estos cuentos es que la mayoría de ellos no profundizan los personajes. No revelan mucho el personaje, no quiero decir que no penetren en su mente, sino que simplemente no muestran que tiene una personalidad. Una vez más, esto se debe a la forma de hablar. Los personajes no tienen un lenguaje característico que los revele y algunas veces ni siquiera cuentan con rasgos que los distingan. Al final, uno siente que no se ha revelado la personalidad de ninguno, porque ninguna personalidad se encuentra ahí. La mayoría de los buenos cuentos, la personalidad del personaje es lo que provoca la acción. La mayoría de estos cuentos siento que el autor ha imaginado una anécdota y luego se sacó de la manga un personaje que la actuara. Tendrán más posibilidades de éxito si empiezan a la inversa. O sea, si se empieza con una personalidad verdadera, con un personaje real, algo tendrá que suceder y no se tiene que saber qué sucederá antes de comenzar. Es más, creo que podría ser mejor que no se supiera antes de empezar.
deben tener la posibilidad de descubrir algo de sus propios cuentos. Lo que más me gustó de las ideas de Flannery O'Connor es la importancia que le dio al uso del lenguaje, a no desaprovecharlo, a que escribamos como hablamos en lo cotidiano. Ok, esto es todo por hoy. Gracias por escuchar. Y aprovecho para decirte que puedes enviar cuentos cortos o comentarios a cuentosmiosajenos@gmail.com. También tengo Twitter, @cuentos29. En Instagram, Cuentos Míos y Ajenos. En YouTube, ahora también tengo un canal, Cuentos Míos y Ajenos. Y también en Spotify, ahora se puede dejar tu comentario en la encuesta que sale ahí más abajito. Y abajo de la encuesta también puedes calificar con estrellitas, como en el jardín, como en el kinder. ¿Qué tal? Hasta luego.